Se acaba la legislatura, mañana último pleno en el que se verán las caras los 50 parlamentarios y parlamentarias que durante 4 años han debatido largo y tendido, pandemia de por medio en este hemiciclo. Es hora de echar la vista atrás, de ver lo hecho y de pensar en el futuro con las elecciones a la vista. Futuro que pasa por unos fondos europeos, los fondos Next Generation, que llegan sí, pero no como debiera, dice la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza la Administración navarra, y que en su último informe recomienda al Gobierno foral que planifique mejor esos fondos y que informe mejor, para que quien pueda estar interesado tenga más acceso a ese dinero. Los distintos sectores, los idiomas, y esta también es una... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema, el último con miembros del Parlamento de Navarra, puesto que esta misma semana ya se cierra la legislatura en el Parlamento foral. Los fondos europeos parece que van a marcar de alguna manera la impronta, no solo al final, sino al comienzo de la que viene. Nosotros comenzamos ya el programa. Bueno, pues saludamos a quienes componen esta última mesa con parlamentarios y digo bien parlamentarios, porque hoy son ellos, no hay mujeres parlamentarias en esta mesa. Carlos Pérez Nivas, por parte de Navarra Suma, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Muy buenas, muchas gracias, buenas noches. ¿Con ganas ya de terminar la legislatura o no? Bueno, lo que pasa es que estamos en un continuo, acaba la legislatura, pero estamos en campaña electoral, vamos a continuar debatiendo y discutiendo. Hasta el último momento, sí. Muy bien. Jorge Aguirre, por parte del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. También la misma pregunta, ¿ganas o no? ¿O ganas también de empezar la campaña electoral? Si no se ha empezado ya. Yo creo que es un continuo, yo creo que, como decía Carlos, es un continuo. Acabaremos mañana la legislatura parlamentaria y comenzaremos ya una campaña trepidante que nos llevará a empezar seguido la siguiente. Y con lo que decías de que estamos 4 parlamentarios, pues nos lo tendremos que hacer mirar también para intentar que no se repita en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues hoy la paridad desde luego no está en la mesa. Bien, es cierto que cada partido elige a quién trae, como por ejemplo desde EH Bildu a Txomin González. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Muy bien, encantado de acompañaros. Una pregunta, ¿hay que terminar ya para dar paso a Savia Nueva o quiero decir políticamente hablando, ¿eh? Sí, yo creo que es imprescindible el dar paso a gente más joven que por lo menos que yo, que probablemente sea el mayor de los 4. Bueno. Y que creo que es bueno porque además de evitar defectos que normalmente vas acumulando con la vida política, llegan nuevas ideas, llegan nuevas actitudes y yo creo que siempre es positivo. Bueno, pues saludamos también al cuarto representante de Podemos Galdugu, Miquel Buil, un habitual en estos programas. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Miquel. Gabón, Ricardo. ¿Tú lo dejas? Yo lo dejo. Pero viene algo más grande y algo más ilusionante todavía. Yo lo dejo después de 4 años, bueno, ya sabes, con un resultado limitado para todo lo que tenemos que representar y estoy muy ilusionado con lo que viene, con Contigo Zurekin. Muy bien, pues hablaremos luego en la segunda parte del programa de cómo ha ido esta legislatura. Echaremos un poquito la mirada, tampoco se puede profundizar mucho en el tiempo que tenemos, pero bueno, algo haremos. De momento vamos a hablar de ese informe de la Cámara de Comptos que cuestionaba de alguna manera cómo se ha coordinado, organizado, administrado, informado esos fondos Next Generation que el Gobierno Navarra tiene entre las manos, pero que según la Cámara de Comptos, pues como decimos, ha habido un pequeño tirón de orejas al respecto. Vamos a escuchar lo que se decía en mesa de junta, en esta última mesa de junta que se celebraba en el Parlamento esta misma semana, al hilo de esta cuestión. Bochornoso ver cómo también se traslada esa falta de transparencia a la hora de gestionar los fondos europeos por parte del Gobierno de Navarra a la hora de dar explicaciones en este Parlamento. Han sido los que han intentado bloquear la llegada de esos fondos a España, a nuestro país y a nuestra comunidad, cuando han sido los que han puesto palos en la rueda para agilizar los trámites que hiciesen llegar ese dinero a las personas que lo necesitaban. Tener razón tampoco da satisfacción. Creo que tenemos que ser, en ese sentido, enormemente ambiciosos con el tiempo que tenemos todavía en la gestión de fondos Next. Es difícil incluso conocer quiénes son los beneficiarios de esos fondos europeos. Es imposible acceder a los contratos. Y, por tanto, bueno, pues creo que el Gobierno de Navarra tiene que tomar nota. Que no estamos sabiendo a dónde van a parar esos fondos, a qué empresas, y esta recomendación también está en relación a la transparencia. Nosotros queremos saber quiénes son las adjudicatarias y qué fondos están disponibles.
Bueno, pues esto se decía en Mesa y Junta este pasado lunes y prácticamente a la par estaba la presidenta del Gobierno, María Chivite, junto con su consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáenz, y además también junto a la europarlamentaria del Partido Socialista, Adriana Maldonado, que había traído precisamente desde Bruselas al secretario de Estado de la Unión Europea, Pascual Navarro, para abordar los fondos Next. María Chivite defiende que los fondos europeos están teniendo un impacto en las familias y empresas. Son el paraguas de distintas líneas de trabajo y actuación que ya están llegando a la sociedad. Asegura que van a permitir impulsar una Navarra, dice, puntera. Y la vamos a situar entre las regiones europeas más innovadoras y prósperas. Un camino en el que ya estamos y en el que vamos a seguir transitando. Admite que la pandemia supuso un punto de inflexión y valora la forma de actuar de las instituciones europeas, dejando de lado los recortes. Estuvo a la altura de las circunstancias y dio una respuesta que aquellos que siempre hemos creído en ese proyecto europeísta, pues la verdad es que nos ilusionó. Afirma que Navarra está bien posicionada. Ya tiene activados 609 millones de euros, de los que 406 los está gestionando la comunidad foral y 203 están en ejecución por la Administración Central. Tenemos proyectos y de cómo la industria navarra, que es puntera, demuestra estar a la vanguardia de la innovación, de la digitalización y la sostenibilidad, y desde luego también del mejor capital humano. La consejera de Economía y Hacienda señala que los fondos europeos son un cambio de paradigma, no tan centrados en el gasto, sino en la consecución de objetivos determinados. Navarra ha presentado más de 50 proyectos, somos una tierra proactiva y, como digo, vamos a ir a por todas en lo que tiene que ver con la captación de fondos europeos. Navarra es la tercera comunidad autónoma que más fondos recibe por habitantes y ahora el foco está puesto en la gestión de esos proyectos. Bueno, pues proyectos que, como decimos, se han cuestionado, por lo menos desde parte de la esfera política y también desde parte del mundo empresarial. La Confederación de Empresarios de Navarra también decía esto acerca de si se está o no recibiendo precisamente información. Lo decían este mismo lunes también. Y la realidad es que de las diferentes líneas que ha habido subvencionadas con fondos europeos, el dinero destinado a las empresas ha sido poco. Hay muchos fondos que se han destinado a líneas de la propia administración y gestionadas para proyectos públicos. Y esa ha sido nuestra principal demanda todos estos meses. Y es así. Hay situaciones similares en otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos relación con nuestros compañeros de las asociaciones empresariales vecinas y no vecinas de toda España y bueno, es una situación bastante extendida. Sí. Luego no es una cuestión, parece, únicamente atribuible a Navarra, y es verdad que también decía la propia consejera de Economía y Hacienda esta misma semana, o justificaba un poco este hecho en que el tiempo ha jugado un papel que ha condicionado de alguna manera todo esto. Señor Pérez Nivas, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que la cuestión es claramente importante. Yo creo que hay que ser consciente primero de lo que pretendía ser los fondos Next Generation para toda Europa, después de lo que habíamos pasado con la pandemia, el confinamiento, la pérdida de PIB industrial de una manera salvaje y la necesidad de acometer unas transformaciones imprescindibles para el futuro inmediato, ¿no? Y se ponía el foco en que era una situación absolutamente extraordinaria, era una cantidad ingente económica para toda Europa, como nunca había ocurrido en la historia, y todo eso debía ser el motor de transformación. Yo creo que aquí hay que hablar de lo que nos interesa en Navarra. Yo creo que España efectivamente lo está haciendo rematadamente mal, con una intencionalidad política de hacerlo y que no va a ser capaz de utilizar los fondos para lo que se quería a nivel nacional, pero a nivel local lo que tenemos que decir que el informe que hace, por ejemplo, Comptos es un informe muy contundente para lo que es Comptos y un informe muy claro, que nos tiene que llamar la atención sobre que los fondos, que es lo más importante, no van a servir para el objetivo que Europa pretendía que fuera, porque si hay oscurantismo en la gestión, si hay falta de transparencia es porque no se quiere que se sepa dónde están esos fondos porque no se están ejecutando conforme a las directrices que marca Europa. Y como digo, lo peor es que no van a servir. Es que es muy grave decir que desde luego ha habido limitaciones al informe de Comptos porque ha habido falta de información por parte del propio Gobierno de Navarra a la Cámara de Comptos, que no le ha respondido lo que le preguntaba. Lo dice contundentemente. Se dice también que la fórmula que ha elegido el Gobierno de Navarra, donde la Dirección General de Intervención, que la que tiene que hacer es controlar y fiscalizar las actuaciones de la contratación pública, es la que está ejecutando los contratos tal. Dice cosas aparte también de que toda la legislación referida a la contratación de recursos humanos no se está llevando a cabo. Es decir, son todo cuestiones negativas que si uno interpreta en el lenguaje político de Comptos es de los informes contundentes y graves que se pueden hacer de la gestión pública. Y a mí lo que me importa realmente es que efectivamente si las empresas dicen que no está llegando el dinero, si no llegan al resto de comunidades es un problema que tendrá que analizar a cada comunidad. Aquí, que analizamos Navarra, desde luego no va a suponer
lo que pretendía ser esos fondos, ese esfuerzo ingente que hacemos todos los europeos y los españoles también, porque todo ese dinero habrá que volverlo a incorporar a los fondos, es decir, que es, como algunos dicen, no, es que va sin interés, no, es dinero que tenemos que volver a pagar todos de nuestro esfuerzo personal vía impuestos, y sinceramente me parece que si no aprovechamos lo que supone de tractor de cambio, si España no lo hace, y si Navarra no lo hace, estaremos en una situación competitiva infinitamente peor que otros, y desde luego nuestra diferencia, que se va, por desgracia, agrandando con respecto a comunidades vecinas y con respecto a países de nuestro entorno, va a suponer una situación muy complicada para el futuro, y es una responsabilidad extraordinaria que la gente, es cierto, que bueno, la gente no está esperando al Next Generation para vivir, porque no va ahí el dinero, pero lo veremos al cabo de unos años, y si hemos perdido este tren, no lo recuperaremos y será grave. No se ha abierto el grifo del todo, hay que abrirlo del todo, señor Aguirre. Bueno, yo creo que hay que poner todo en su contexto. Es decir, el informe de Contos evidentemente dice que hay cuestiones que hay que mejorar, y es verdad que hay que mejorarlas, pero también hay que poner en contexto cómo se están haciendo las cosas. El procedimiento es un procedimiento novedoso, es un procedimiento muy incipiente, que hay que ir poco a poco analizando también y evaluando cómo se están ejecutando estos fondos. Y es verdad que había pocos fondos en el momento en el que sale el informe de Cámara de Contos, pero trasladaremos a la ciudadanía que ese informe hace una foto fija en un momento puntual diciendo que habían llegado pocas cantidades y pocos proyectos a Navarra, ¿no? Pero en este primer trimestre, el número de proyectos que están en Navarra son 121 proyectos, con un total de 482 millones en los que se han ejecutado ya 260. Casi 200 millones más, o 200 millones más de los que indicaba la Cámara de Contos. Y hasta el 31 de diciembre de 2022 se habían gastado 57 millones en Navarra. Efectivamente. De esos como 364 ya concedidos. Como le digo, ahora, en este momento, hay 121 proyectos con un montante de 482 y 260 millones ejecutando en esta comunidad. Por lo tanto, bueno, ese proceso hay que ir mejorándolo, hay que ir analizándolo, pero no es una cuestión única y exclusivamente de Navarra. Navarra es una de las comunidades más transparentes en la gestión de los fondos Next Generation. Es una administración, la tercera administración que más fondos está gastando por habitante al respecto de esto. Y tenemos que tener claro, cuando dice el señor Pérez Nivas, que no están llegando a la ciudadanía, hombre, el bono transporte, las bonificaciones del bono transporte son fondos europeos. El bono a los jóvenes para gastar en temas culturales son fondos europeos. El parking de Trinitarios, el parking disuasorio de Trinitarios son fondos europeos. Las aulas digitales, el programa único de banda ancha que está extendiendo la conectividad a toda la comunidad foral de Navarra son fondos europeos. Por lo tanto, están llegando los fondos europeos a la ciudadanía. Los está palpando. Evidentemente, pues igual, el ciudadano que va al parking de Trinitarios, pues igual no sabe si se ha pagado con fondos europeos, pero eso hay que trasladárselo a la ciudadanía. Son fondos europeos. Por lo tanto, vamos... Para eso no eran, quiero decir, bueno, que las cosas son claras, y para eso no está, que podamos decir lo que queréis, pero no vengas los a fondos, decirme los fondos que la ciudadanía tiene que recibirlos a base de la transformación industrial y digitalización de todo el territorio. Los fondos están basados, pilotan en 4 ejes: transformación verde, transformación digital, igualdad, cohesión social y cohesión territorial. Claro, eso está, mire, programa único banda ancha que está extendiendo la banda ancha a toda la comunidad foral, eso es cohesión social y territorial. No podíamos tener ciudadanos con unas redes digitales del siglo XIX. Por lo tanto, eso está llegando. El bono de transporte es cohesión social y cohesión territorial. Ahora entramos a debatir. Vamos a escuchar primero lo que tienen que decir el resto de quienes les acompañan en la mesa. Señor González. Sí, yo creo que es manifiestamente mejorable, ¿no?, la gestión que se está haciendo de los fondos Next Generation. La Cámara de Contos lo deja en evidencia muchas carencias y deficiencias. Y para nosotros, desde luego, creemos, sin quitar complejidad a su gestión, pero creemos que era imprescindible garantizar una transparencia, una diligencia, el determinar muy claramente qué prioridades se querían desarrollar. Creemos, bueno, nosotros además ya introdujimos en la Ley de Transparencia una disposición adicional para intentar mejorar tanto la información como la transparencia y el control de estos fondos. Creíamos que había que garantizar una trazabilidad, ¿no?, de este dinero, para saber cómo se gestionaba, a qué agentes llegaba, cómo se comprobaba que realmente lo que se estaba aprobando acababa llevándose a efecto. Y ahí yo creo que la Cámara de Contos es muy contundente en ese sentido. Yo
he leído muchísimos informes de la Cámara de Contos del control que hace del gasto público, y no había visto un nivel de queja o por lo menos de preocupación tan grande desde hacía muchísimo tiempo. ¿Te acuerdan ustedes? Desde Navarra Suma y Bildu están en ese mismo... Yo creo que en la parte que no somos gobierno y que debemos de por lo menos fiscalizar el gasto y que ese gasto realmente se pueda auditar y controlar es básico, y para nosotros es muy importante, no ya tanto que luego resulte que los proyectos a los que va dirigido hayan sido positivos para la sociedad y para la comunidad y para el entorno empresarial, sino que además se pueda prácticamente determinar que cada euro ha ido al sitio que debería de ir. Claro, falta de información de alguna manera. Sí, información y control. Pero eso es básico. falta de transparencia. Sin ninguna duda. Cuando se discutió la ley de transparencia, lo que buscábamos era que trimestralmente el Gobierno viniese al Parlamento a informar un poco del desarrollo de los procesos, de los proyectos. Sí, pero ha comparecido trimestralmente. Y luego y cuando ha ido se le ha dicho que es para hacer política y populismo. No, porque la dificultad es el no tener los datos concretos económicos para poder certificar que lo que se nos transmite, eso son reales. Es decir, tener acceso a una página web donde prácticamente es imposible el buscar esa trazabilidad que estaba diciendo al dinero que se está moviendo, para nosotros eso es básico. Si no, ya es cuestión de fe. Ahora estamos a debatir, señor Pérez Nieves, también le doy la palabra. Señor Will, ¿usted cómo lo ve? Porque claro, aquí también se están poniendo de manifiesto dos cuestiones. Si los fondos llegan o solamente están llegando al ámbito público, como se hacía de alguna manera también un poco la queja desde el ámbito privado, desde la Confederación de Empresarios, que dicen que aquí no está llegando a ese ámbito. Yo lo primero que quiero es ponerlos en valor. Como ha dicho el señor Pérez Nieves, este es un dinero que vamos a ir pagando con los impuestos futuros, es como adelantar la recaudación para invertir, para digitalizar, para cohesionar socialmente, y en ese sentido sí que creo que se ha priorizado lo público. Y en eso no podemos estar más satisfechos. Estamos hablando de que todos los fondos europeos han contribuido con centros de salud, han contribuido con centros de día para mayores, con institutos, colegios, con todo el ámbito de la digitalización, cuando hablamos de los fondos Next, y en ese sentido era un dinero que después de la crisis del 2008 pues, ha venido bien para actualizar infraestructuras, residencias de mayores, y en ese sentido la utilidad de estos fondos creo que es esa, y que verdaderamente es y va a ser palpable. Este informe me parece que es de lo más oportuno, porque es que estamos en un momento incipiente. O sea, es el momento de coger las recomendaciones y ir adaptándolas y atender a otras cuestiones que también estaba planteando la oposición y algunos otros grupos, pues en relación a la transparencia, por ejemplo, quiénes son los destinatarios finales. Pero bueno, también entendemos, primero, que son unos fondos, como se ha dicho, incipientes, en los que este informe viene a ayudar mucho en su gestión futura, pero también son unos fondos, dice Comptos, no ha habido una planificación global. Y yo aquí sí que quiero explicar que es una dinámica muy difícil de planificar globalmente. Ahora le escuchábamos a la consejera de Hacienda, ¿no? Tenemos 50 proyectos para captar fondos, vale, pero no sabes en realidad cuánto vas a conseguir, cuándo lo vas a conseguir, qué cantidad vas a disponer, y ahí una planificación, pues yo entiendo que se hace difícil y que todas las comunidades están a captar, ¿no? Lo que me parece es que no están en peligro, y desde luego Comptos no dice que esté en peligro la ejecución de estos fondos en tiempo y forma. Yo creo que el hecho de que haya una ejecución pequeña, especialmente en algunos departamentos como vivienda, etcétera, tiene que ver con cómo, y esto lo conocen los portavoces que me han precedido, ¿no? Con cómo se hacen, por ejemplo, la financiación de infraestructuras. Pues en el primer año te toca financiar un proyecto. En el segundo probablemente llegues a pagar el 25% de la obra porque todavía se está construyendo. Y en el último año vas a hacer un gran gasto, que es el gasto de la obra final. Entonces, el hecho de que es un poco explicar bien la diferencia entre lo que está dispuesto y lo que está ejecutado, ¿no? Y lo que está ejecutado son, de alguna manera, los proyectos que a lo largo de estos años van a ir siendo financiados. Y en ese sentido, pues todo lo dispuesto para esto ya es un porcentaje relativamente razonable. Estamos en una comunidad en la que estos fondos están llegando. Yo le había oído aquí que éramos la primera comunidad que más recibe por habitante. Ahora le he oído a Jorge que somos la tercera, pero en todo caso es
Pues estamos en el podio. Estamos en el podio. Estamos en el podio. Bueno, en cualquier caso, es una cuestión de transparencia, es una cuestión de plazos, es una cuestión muy incipiente a la que aludía el señor Will. Es una cuestión de aprovechar el momento y de estar preparados para tener claro qué se quiere hacer con el dinero. Cuando luego, si tenemos que hablar de esta legislatura, pues la legislatura de la falta de planificación absoluta. No hay planificación en nada. Y cuando un gobierno que no planifica nada, porque no tiene hitos, ni ha marcado un camino que recorrer en esta legislatura, se ha limitado a darse por satisfecho por ostentar el poder y ha hecho ostentación de poder, pero no ha hecho una planificación de gobierno y será difícil y hablaremos luego cuáles son los hitos de esta legislatura. Pero cuando te pasa así, que no planificas nada y no estás coordinando y la presidenta no preside su gobierno ni lo coordina, nos encontramos con estas circunstancias. Nosotros, en Ciudadanos, en este caso, que tenemos mucha representación europea, ya avisaron a nosotros, mandaban un dossier que diciendo, ojo con los fondos europeos que llegan a toda España, a vuestra comunidad, porque España tradicionalmente no ha sabido gestionar los fondos europeos, se ha tenido que devolver un montón de fondos ordinarios. Y entonces eso era un aviso cuando va a llegar el triple o el cuádruple de dinero. Ojo, si no sois capaces de gestionar lo ordinario, lo extraordinario, España lo va a hacer mal y Navarra lo va a hacer mal. Y eso se nos avisó y la verdad que se ha cumplido. Pero es que estamos teniendo aquí que asistir a que cuando se dice, y lo dicen los empresarios, es que esto se va a lo público, no, esto es una colaboración público-privada, que es una de las claves también había de los fondos, que no se está produciendo. Nosotros, ¿cómo se llamaba? Es que pasó del Navarra Food Valley, Navarra Green, Ebro Food Valley, no sé qué, ¿dónde está ese PERTE, toda esa parte que se estaba haciendo? Nada. Aquí en octubre del 21, quiero si no me equivoco, incluso, no sé si era del 20, que anunciaba el anterior consejero Ayerdi, antes de que tuviera que dejar su cargo, es que se hacían anuncios de proyectos que yo los he repasado ahora y que no están en ningún sitio, se nos avisaba con cantidades económicas producto de todo esto. Y otra cosa, es que este dinero que viene tiene unos plazos. Y en 2023, en el que ya estamos de lleno y tenemos encima un proceso electoral, lo que va a impedir gestionar con la eficiencia debida, dice que no, que esto acaba, que a partir de aquí los proyectos ya se cierran, lo que viene después financiación de proyectos, acuerdes. Vamos a tener que andar, como siempre los españoles, tarde y mal, los navarros también, pidiendo una moratoria para poder ejecutar. Y sobre todo, Cámara de Contos, y dice que estamos de acuerdo Bildu y Navarra Suma, pues está de acuerdo más de la mitad de la población de Navarra. Y eso es importante, porque es que habla claramente, es que no se ha hecho. Dice también, entre las cosas, es que hay test de autoevaluación que tiene que hacerse obligatoriamente, y cuando Cámara de Contos ha ido al Gobierno de Navarra a pedirle a todos y cada uno de los departamentos que le enseñaran su test de autoevaluación, hay 3 que ni siquiera lo han hecho y los otros 8 no lo había hecho ninguno y lo han hecho a raíz de que se lo pidiera Cámara de Contos. ¿En manos de quién se está gestionando ese dinero? Nos saltan las alarmas y desde luego este gobierno no es el menos capacitado para seguir teniendo la confianza de los navarros en siguiendo gestionando la transformación del futuro de Navarra, de España y de Europa. Lo digo bien claro. El continuo entre el fin de legislatura y la campaña electoral. Es el reflejo de la intervención que ha hecho ahora mismo el señor Pérez Nivas. Mire, trasladar oscurantismo con la gestión de los fondos europeos es mentir a la ciudadanía. Pues le está diciendo eso a la Cámara de Contos. Mentir a la pues ciudadanía. Se lo está diciendo a la Cámara de Contos. Señor Pérez Nivas, no, estos fondos que gestionan... Si puedo explicarme, sí, entenderá el por qué se lo digo. Estos fondos los gestiona principalmente el Gobierno de España. El Gobierno de España España es el país de la Unión Europea que más fondos está recibiendo. Y cuando decimos que Cámara de Contos ha hecho ese informe, como decía el señor Will, habrá que tener en cuenta las recomendaciones, como hacemos constantemente en todos los informes que hace Cámara de Contos. Pero mire, estos fondos, cuando llegan a España, para repartir a las comunidades, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pasan los filtros del Gobierno de Navarra, los análisis del Gobierno de España, los análisis del Gobierno de la Unión Europea, y una vez que la Unión Europea ha cotejado que se está desarrollando bien los proyectos que se están trasladando y que se están diciendo que se van a hacer, entonces la Unión Europea traslada hace la transferencia de los fondos a nuestro país. Y España es el país que más fondos ha recibido. Es decir, puede haber el hecho de que se esté echando en falta un poco más de rapidez a la hora de administrar esos fondos, puede ser precisamente por un exceso de celo fiscalizador por parte de Europa de todos esos fondos. Pues yo no sabría decirte, Ricardo, si es eso, pero es verdad que no es una cuestión de la Comunidad Foral de Navarra. Es una cuestión de que pasa en todas las comunidades autónomas y estamos viendo cómo, por ejemplo, en Italia están teniendo problemas con la recepción de esos fondos. Hoy salía una noticia precisamente con Italia y ponían desde la Unión Europea el ejemplo de España, de cómo se están gestionando los fondos. Y ahí los tenemos. Y tenemos claramente cómo la Unión Europea valora y evalúa siempre positivamente estos fondos. Y yo, por cuestionar también, ahora la derecha navarra, la derecha española, van a ser los más defensores de
de los fondos europeos cuando han intentado poner piedras en el camino constantemente. Han hecho giras europeas, como decíamos ahora, con la sobrerepresentación que tiene Ciudadanos en Europa, serán otros países, porque no creo que en España podamos decir eso, pero con esa representación, poniendo piedras en el camino a la llegada de los fondos. Han criticado al presidente Sánchez por por rasgarse la camisa defendiendo y trayendo a España 140.000 millones de euros en fondos europeos, cuando hemos visto con gobiernos de la derecha... Uno de los europarlamentarios que más ha trabajado por los fondos es Luis Garicano, que ha militado en el Grupo de Ciudadanos hasta hace bien poco y que ha sido el responsable de que esos fondos tuvieran la connotación de que fueran fondos solidarios y que ayudaran a los países como España. Conviene tener un poco de información antes de hablarlo. Le puedes preguntar a la compañera Maldonado, que sabe de lo que estamos hablando. Hable de la derecha, porque no tiene razón. La derecha, en el 2008, trajo a los hombres de negro a que nos impusieran recortes. Habla de la derecha, que es que yo no estoy en la derecha. Bueno, usted ahora mismo viene aquí a representar a Navarra Suma. No, tampoco estamos en la derecha. Usted representa a Navarra Suma. Yo represento a un grupo de centro derecha y desde luego nosotros no nos vamos a... No, los hombres de negro vigilaron España y todos los gobiernos socialistas en aquella época fueron exactamente igual de fiscalizados que los gobiernos de derechas. La izquierda no hizo nada distinto. El Endacari, Pachi López tuvo en aquel momento también responsabilidad de gobierno y hacía lo mismo que hacía el gobierno de aquí. Entiendo que por parte de la oposición vemos deficiencias y mejoras indiscutibles de la gestión de los fondos. También debo de discrepar. Que Bildu se considere de la oposición, pero bueno, también debemos de discrepar con la valoración que hace Carlos, ¿no?, desde el ámbito que representa, ¿no?, de Navarra Suma, donde está PP, Ciudadanos y UPN. ¿Y por qué? Pues porque donde ellos tienen esa responsabilidad están haciendo cosas parecidas o peores. Es decir, no puede darnos ejemplo absolutamente de nada. Tenemos muchas dudas con los fondos Next Generation, pero desde que se diseñaron. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, a la hora de diseñar estos fondos, tiene unos criterios y unos, digamos, objetivos. Por un lado, dirigirlo a los aspectos que considera más convenientes para cada país, pero también un interés económico, es decir, los países que componen la Unión Europea tienen también unos productos que quieren vender al resto de los países de la Unión Europea. Por eso, cuando se diseñan estos fondos, tienen unas complejidades y unos plazos muy cortos para obligar a dirigir los proyectos a ciertas cosas y olvidarnos de otras inversiones. Y luego y ahí comparto con Carlos la preocupación, una de las cosas que hemos echado en falta en este gobierno es que no hubiese tenido una bolsa de proyectos de planificación de inversiones en infraestructuras para haberla puesto encima de la mesa, para haber podido financiar con estos fondos. Y se han utilizado para algunas, pero para otras no ha sido posible porque no se contaba, digamos, con ese remanente, ¿no?, con esa bolsa de proyectos. Tanto dinero llega, tanto podemos poner estos proyectos encima. Tenemos aquí una planificación de inversiones para 2.000 millones. Pero eso desde el ámbito privado, por ejemplo, ya se ha hecho. No se han presentado proyectos. Se han presentado proyectos. La cuestión es que tienen que cumplir también los mismos requisitos que las administraciones públicas. Y, obviamente, la complejidad de esas inversiones y de cumplir los requisitos de la Unión Europea, pues hace que sean lentos. Si tú quieres, presentas, todas las empresas lo hicieron hace mucho tiempo, hace ya casi 2 años lanzaron un montón de proyectos. ¿Qué pasa? Si el gobierno, como dice Comptos, no ha hecho una planificación de recursos humanos, de personas dedicadas a gestionar esos proyectos y a poder sacarlos adelante, ¿qué pasa? Que el empresario se va. Yo no voy a estar esperando 2 años a que me diga si tengo dinero de fondos europeos, ya me buscaré la fórmula por otro lado. Y el problema de todo eso es que si tú no coordinas los proyectos que te presenta de la parte industrial, fundamentalmente la transformación no se va a producir. Por lo tanto, ese dinero que va a llegar y se va a volver. Mucho dinero tendremos que devolverlo los españoles y los navarros. Y a mí me hace gracia que aquí ahora resulta que no podemos protestar porque todo el mundo lo hace igual de mal. Todo el mundo lo hace igual de mal, entonces no conviene protestar. Pero cuando nos retrotraemos a la crisis anterior, cuando todo el mundo hizo recortes, sí que hay que hablar de aquello, ¿no? Yo quiero decir, sinceramente, a mí no me vale decir que los demás lo hacen mal. Este gobierno tiene la obligación de hacerlo bien, que lo haga bien. Este gobierno tiene que hacerlo bien. Brevemente, porque estamos terminando y le quería dar también la palabra al señor Buy, que está pacientemente también escuchando. Es que no estamos diciendo que todo el mundo lo hace mal, estamos diciendo que lo estamos haciendo bien, que somos la tercera comunidad que más está recepcionando fondos. No estamos diciendo que todo el mundo lo está haciendo mal. Oye, Miquel, de verdad, yo creo que sinceramente Comptos no podemos decir, es que Comptos es la que lo dice, no lo digo yo. No, a ver, pero vamos a ver bien qué dice Comptos, porque Comptos, hablando de oscurantismo, uno de los puntos positivos, me toca sacar puntos positivos, nos dice que hay un buen sistema antifraude, por ejemplo.
Entonces, no confundamos una cosa con la otra. No confundamos oscurantismo. Te dice que la Dirección con General de transparencia. Intervención no debería ser quien estuviera gestionando los fondos, que es la encargada de controlarlos en la administración pública. Y me ojo, parece que eso en el me lenguaje parece Comptos es razonable. contundente. Es que parece, ¿no? Bueno, y parece razonable, y habrá que digas hacerlo. Que hay mucha transparencia y que esto está muy bien. Te digo, y no me lo negarás, que reconoce que hay un muy buen sistema antifraude Comptos, como ventaja en el informe para Navarra. ¿Dice eso o no? Pero que hay cosas mucho más graves que todo eso, que yo digo, bueno, en el lenguaje pues que está entonces no diciendo hay estamos que hablando de interpretarlo. Yo corrupción. creo que es muy grave lo que Con dice. oscurantismo no hablamos de corrupción, hablamos de mejorar procesos de transparencia para que toda la ciudadanía, las empresas y cualquiera pueda acceder a esa información. Pero no estamos hablando de corrupción ni de todas las cuestiones que dejas entrever en tu La palabra corrupción no ha salido de mi boca. Como tenga que salir, saldrá. Vale, sale con oscurantismo, sale de otra manera. Es que lo dice el informe. Ya. Mira, cuando viene la lo que dice el consejera cada informe 3 también, meses, repito, como es que decía hay un buen Jorge, sistema cada antifraude. 3 meses viene a rendir cuentas. Pero si tú no has podido acceder a qué tipo de contratos, quién ha licitado, a quién se le ha adjudicado, ¿qué control vamos a hacer con la consejera? Es escuchar, que yo he estado en varias de ellas, escuchar sentados a que nos diga cómo van su opinión las cosas y los demás no podemos hacer un control del gobierno. Señor Pérez Rivas, hace unos instantes hacía referencia a los hitos de la legislatura. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos, si les parece, de algunos de ellos. Es que de todos va a ser imposible y a la vista de lo que acabamos de tratar, pues que no hemos terminado todavía de debatir porque nos podíamos parar todo el programa, pues así parece. Pero volvemos en unos instantes y hacemos un breve balance también de cómo han ido las cosas en estos 4 años. Bueno, pues aquí seguimos en este dilema de hoy. Vamos a abordar ahora, ya en este último tramo, pues el último tramo de la legislatura. Es difícil hacer balance de estos 4 años, fíjense las cosas que han pasado, que no han sido pocas. Pero si volviéramos a comenzar, si volviéramos al punto de partida hace 4 años, con todo lo que sabemos ya, con todo lo que nos ha pasado, mi pregunta es la siguiente: ¿qué harían y qué no? Con todo lo que sabemos. Bueno, pues resulta... Pregunta fácil, ¿eh? No, la pregunta no es fácil. Hay una cosa muy sencilla, ¿qué se haría? No pactar el gobierno que se ha pactado. Yo creo que esa es la clave, ¿no?, de toda esta legislatura. Porque al final, cuando uno marca, y tú hablabas antes de los hitos son los hechos significativos que marcan de forma clara una legislatura, ¿no? Podría haber sido la legislatura del AVE, que no lo ha sido, la legislatura del canal, que no lo ha sido, la legislatura de la salud, que evidentemente no lo ha sido, la legislatura de lo fiscal y la vuelta a la situación fiscal buena para los navarros, que tampoco lo ha sido la legislatura de la nada. Aquí el único hito para algunos es que alcanzaron el poder después de 20 y tantos años sin ostentarlo, y con eso se han conformado. Es decir, la presidenta Chivite se conforma con sentarse en el sillón de presidenta y eso le vale, y no hace más que achacarnos a la oposición permanentemente: ustedes no están aquí sentados y nosotros sí. Pero eso, sentarte ahí, te tienes obligaciones que no se han producido. Y es evidente que esta legislatura no se puede concretar de verdad en ninguna línea directriz clara que marque cuáles han sido las políticas de ningún tipo, ni en infraestructuras, ni en vivienda, ni en asuntos sociales, ni en salud, ni en educación. Es una legislatura ni en temas de interior, ni de justicia, ni de igualdad. Es que no hay nada. Están acabando la legislatura, francamente, de una manera crítica, con huelgas constantes de todos los sectores, de lo más diverso, y no hay una línea, digamos, de hitos que hayan transformadora. Es que es la legislatura, lo digo, de la nada. No hay nada que marque esta legislatura, y por lo tanto yo creo que a veces, cuando uno que habría que hacer, cambiarla radicalmente si volviéramos a empezar. Pues eso, ahí lo dejamos. Entonces no sé si comparte o no, me lo pone difícil, para pensar si comparte o no el discurso de Navarra. A mí me pone difícil el señor Pérez Rivas no entrarle al trapo de algunas cuestiones, pero voy a intentar evitarlo. Evidentemente, conociendo todo lo que conocemos, claro, ¿qué se haría y qué no? Si en agosto de 2019 nos dicen la que nos venía por delante a partir de marzo de 2020, pues hombre, era para asustarse, ¿no?, preveyendo. Ahora ya sabemos lo que ha pasado. Y es verdad que han sido pues prácticamente 1 año y medio, 2 años en los que muchas de las transformaciones que esta comunidad necesitaba pues se ralentizaron, y que posiblemente deberíamos haber, en una situación normalizada, en una legislatura normalizada, hubiésemos podido desarrollar de otra manera. Evidentemente, hay hitos que podemos poner encima de la mesa, porque por mucho que el señor Pérez Rivas cuestione algunas infraestructuras, por ejemplo, pues hay que ver cómo el Canal de Navarra se decidió en su momento paralizar la segunda fase y hacer la ampliación de la primera, pero llegamos a esta legislatura con una ampliación de la primera fase bloqueada, se ha conseguido desbloquear y se ha conseguido poner en marcha ya la segunda fase, que va a llevar agua
a la ribera. Algo que nos puede parecer una cosa insignificante, ¿no? El agua. Los pueblos de la ribera ya tienen agua, no, pues hace falta agua de calidad, y agua de calidad de boca. Que no sea marrón. Exactamente, que se pueda beber el agua del grifo, como ocurre en muchas zonas, y en la ribera los que somos de allí, de los 4 representantes parlamentarios que estamos aquí, 3 somos de la ribera y somos conscientes de lo que hay. El tren, ayer salía mismo cómo va a ser la estación de Chabacoy, cómo se van a desarrollar, cómo se va a desarrollar la línea del AVE. Lo del tren ya es un déjà vu. No sé. Cómo se está avanzando la Nacional 121A. En temas de educación, por ejemplo, más allá de que incidió directamente la pandemia en educación, claro, evidentemente, principalmente incidió en sanidad, ¿no? Pero más allá de todos los esfuerzos que hubo que hacer para proteger a las personas, en la educación incidió de una manera terrible. Esas contrataciones de profesorado, más de 1.400 profesores nuevos esta legislatura. O, por ejemplo, algo que para nosotros era importante, la eliminación... Y con esta ya vamos terminando, sí, porque si no es imposible. Pues lo dejo ahí, con la eliminación de los conciertos con los centros que se segregan por sexo, para nosotros es un elemento que es fundamental. Eso define. La última persecución ideológica de Europa le parece al señor... No, es la última persecución ideológica religiosa. Si usted quiere llevar a sus hijos y a sus hijas a un centro que segrega, lo puede hacer libremente. Ahora, no con fondos públicos. De Europa, y uno tiene a Gala demostrado como lito. Ustedes que son tan constitucionalistas... ¿Con la de ahora o con la del 18? Claro, a ver, es el constitucional. Y con la del 36, y con la del 60, 36, yo digo, y con la del 70... Ahí no había constitucional, porque no había constitucional. Amigo, claro, no, había orden y mando y ahí sí que había persecuciones. Ahí sí que había persecuciones ideológicas. No, claro, si vamos echando tiempo atrás, la sentencia del Constitucional, la reciente, la última que tenemos, dice que es constitucional. Y ustedes que defienden la Constitución, sean constitucionalistas alguna vez, sean constitucionalistas alguna vez. Haya paz y haya calma, porque estamos ya derivando y concretando en un asunto muy específico. Como un hito de legislatura, nada menos. Bueno, cada uno plantea los hitos de legislatura que quiere. Por eso, el programa del Partido Socialista y vea si es un hito o no. Señor Aguirre, por favor, señor González, adelante. Para nosotros, obviamente, digamos que no lo planificábamos la legislatura en ese sentido, y la evolución, desgraciadamente, tanto con la pandemia como con los problemas de crisis financiera que han venido acompañados con ella, pues nos hace, debería de haberse hecho una apuesta, desde luego decidida, por los servicios públicos, tanto por educación como por salud, como por bienestar social. Creemos que si algo ha servido para paliar el tremendo daño que ha generado la pandemia de COVID en la sociedad, han sido los servicios públicos, y el poder reforzarlos y el poder garantizar que la población podía estar atendida en unas condiciones dignas, creemos que es básico. Creemos que es básico que los niños y niñas de Navarra pudiesen acudir a los colegios con garantías para su salud. Creemos que era básico que la población navarra que se veía contagiada por la pandemia pudiese acudir a los centros hospitalarios y ser atendida con garantías. Fue un reto difícil, complejo, con sus defectos y con sus aciertos, que no los cuestionamos. Y creemos que eso lo que nos hace pensar también de cara al futuro es que seguimos teniendo pendiente el reforzamiento de los servicios públicos, y desde luego para nosotros es el reto que nos define un poco el futuro próximo al que deberíamos de hacer frente. Quiero recordar que cuando estábamos en plena pandemia, los grupos parlamentarios ahí hicieron piña y causa común sobre todas las cuestiones que se tuvieron que poner en marcha, con el absoluto desconocimiento que teníamos todos de lo que teníamos encima. Y eso ocurrió. Eso ocurrió en el Parlamento. Se ha echado en cara reiteradamente que no fuera así, pero evidentemente agradezco que lo digas, porque así fue, porque se puso por encima el deber de colaborar en todo aquello. Yo quiero dejarlo claro también. Señor Will. Ese ha sido el hito. Es que ha sido el sostener esta sociedad en una situación de catástrofe durante prácticamente 2 años. Y que haya salido como ha salido, pues es el resultado objetivo que todos podemos valorar. Yo, desde luego, me sumo a la necesidad de mejorar los servicios públicos siempre. Eso siempre será insuficiente y hay que trabajarlo. Y desde luego han demostrado que han sido la última barrera frente a esta pandemia. Pero me he puesto aquí a todo correr a pensar, ¿no?, en las comisiones en las que estoy, los hitos que tenemos, y yo creo que hay unos cuantos que pueden identificar esta legislatura. Por ejemplo, el ámbito del autoconsumo energético en desarrollo económico.
pues aquí también con fondos europeos y con línea de trabajo previa de la anterior legislatura, pues ha crecido bastante y tiene un buen camino para avanzar. Por ejemplo, en igualdad se está construyendo un centro 24 horas para atender los 7 días de la semana a víctimas de agresiones sexuales, un centro 24 horas, 7 días, con especialistas para que de alguna manera se coordine la respuesta cuando la mujer generalmente tiene que denunciar y tiene que ser atendida de una forma especializada. Vivienda, hemos llegado a un acuerdo, la Cámara Foral, con 30 votos a favor, para limitar los precios del alquiler en cuanto se apruebe la ley de vivienda en el Estado y nos dé competencia. Derechos sociales, muchísima construcción, reformas en centros, en residencias, cambio de modelo de atención. Hacienda, pues no hemos estado muy contentos con las reformas fiscales, no hemos estado muy contentos, pero sí que ha habido algunas cuestiones que nos ponen en vanguardia en el sentido de deducciones sociales, de dejar exentos a los mileuristas del pago de impuestos, de colaborar de una manera que a nosotros nos hubiera gustado, que hubiera sido más establecida a través de unos complementos fijos al empleo precario, una serie de cuestiones que se establecieran como derecho económico. No ha sido así, pero sí que han supuesto un desembolso importante para paliar algunos de los efectos de esta crisis, y podría seguir, porque al fin y al cabo es trabajo, son hitos y quedan ahí. Yo me uno también a lo que decía tanto Txomin como Mikel, de la defensa de los servicios públicos, eso por delante. Y claro, yo no lo he puesto en valor porque me extrapolaba a todo lo que pasó con la pandemia pensando en que hubiese sido una legislatura normalizada, pero evidentemente todo lo que se hizo en ese momento de la pandemia fue enfocado a proteger al ciudadano, a las ciudadanas, y el proceso de vacunación hay que ponerlo como un hito de esta legislatura, evidentemente por encima de otros muchos, ¿no? Cómo una enfermedad como la COVID nos llevó a donde nos llevó y cómo rápidamente las instituciones se pusieron en marcha para trabajar en la vacunación y se hizo un proceso de vacunación brutal. Pero, si me permitís también, yo creo que... Sí, brevemente, porque se nos acaba el tiempo. 10 segundos. Aquí estamos 4 personas que nos dedicamos a la política profesionalmente. Pero yo quiero poner en valor también a aquellos que se han dedicado a la política en los ámbitos más pequeños, como son los ayuntamientos. Que esta pandemia también les ha tocado a ellos vivirla. Y esta situación también han tenido que defender a sus municipios y hacerlo, como decías, desde el desconocimiento y muchas veces teniendo que dedicarse a su profesión, a su familia y a su vida política más pequeña, ¿no? Más pequeña en el sentido de... Muchas veces más vocacional que profesional. Más vocacional que profesional. Y yo quiero también trasladar desde aquí, ahora que llega también una campaña municipal, poner en valor el trabajo que han hecho el conjunto de alcaldes, alcaldesas y concejalas en todos los ayuntamientos de Navarra, porque ellos también ofrecen servicios públicos a su ciudadanía y que ellos también se han esforzado mucho y que hay que ponerlo en valor. Y hablamos de lo público, yo también quiero romper un lanza a favor de lo privado, del ciudadano, del individuo, que ha sido el que ha hecho el esfuerzo, porque evidentemente han sido los médicos, pero son personas que lo han hecho por su condición de médico, no por la condición tampoco de funcionario, porque lo han hecho los que estaban en lo público, los que estaban en lo privado exactamente igual. Porque yo quiero decir a los ciudadanos autónomos que se han dejado la piel y que han tenido una crisis absolutamente brutal, a todo el mundo desde lo privado que se ha hecho, porque aquí se dice, en especial en lo público, si hacemos el balance, el hito de esta legislatura es la caída absoluta de la calidad de los servicios públicos de esta comunidad. En materia educativa, en materia sanitaria es flagrante y en materia de asuntos sociales. Esos son uno de los hitos. Los hitos son también negativos y los hitos negativos es que uno podrá achacarlo porque le interesa la pandemia. Pero desde luego Navarra era antes y después de la pandemia distinta. No todas las comunidades son así. Nosotros hemos perdido calidad en los servicios públicos claramente. Y entonces el hito, se me dirá de las vacunas, será el hito mundial e internacional de la sociedad del siglo XXI mundial que es capaz de en muy pocos meses dar un remedio para la vacuna que hubiera tardado en condiciones normales 10 años. Pero ahí Navarra ha aportado más bien poco. Lo que tenemos que decir es que ha pasado en esta comunidad. Yo digo un hito, lo digo claramente. El hito es... El hito... Mira, pero te digo... El hito... el hito no es vacunar rápido, el hito es tener la vacuna. Quiere decir, sin quitarle valor. Y hacer el proceso de vacunación. El compromiso de la ciudadanía. Si usted quita valor a los profesionales sanitarios que han estado al pie del cañón, pues ya... Si quieres hacerme quedar mal con ellos, no lo vas a conseguir. El hito es conseguir la vacuna. Ese es el hito mundial y que será recordado de esta pandemia. Es eso lo que ha quedado como reto absolutamente conseguido. Yo digo, ¿cuál es el hito de este gobierno? La pérdida de calidad de los servicios públicos de la Comunidad Foral de Navarra. Y también pongo, y el otro hito es el compromiso de las personas, sea cual sea su trabajo público o privado, en términos de crisis, donde el gobierno no ha sido capaz de dar soluciones reales, es el gobierno de España en el de Navarra, que hemos ido detrás de muchos temas y la ciudadanía tiene una santa paciencia, sea funcionario o no, y algunos muchísimo más, como el personal sanitario o el personal
personal de residencias. Pero eso es el hito de esta legislatura. Yo creo que lo bueno para estas cosas a veces es comparar, ¿no?, situaciones similares y cómo se ha actuado por parte de los distintos gobiernos. Creo que por parte de la derecha no se puede dar absolutamente ningún ejemplo con eso. Es decir, la crisis financiera que nos vino en el 2010-2012, realmente, ¿cómo actuaron los servicios públicos? Bueno, pues lo que hizo la derecha fue rescindir miles de contratos de los servicios públicos. Es que en Navarra, 2.000 empleados y empleadas del Servicio Navarro de Salud fueron despedidos. Redujeron el presupuesto de salud un 18%, 200 millones. ¿Cómo van a decir? Yo oigo continuamente a la portavoz de salud de Navarra Suma decir, es que este gobierno ha tenido 1.000 millones de euros más en salud que nosotras. Claro, porque ya lo recortó en 200 millones. Es decir, ella misma fue la responsable de recortar su presupuesto y sin embargo me parece mal. Obviamente había un presupuesto de 2.300 millones de euros para todo. Ahora hay 5.400. Perdona, 2.300 para todo, y el de salud, que te estás equivocando, por esfuerzos en todos los demás departamentos, tuvo el menor recorte posible. Y teníamos en aquel momento... El segundo recorte más alto de todo el Estado español después de Galicia, que fue el 20%. ¿Y cuál era el nivel de satisfacción? Contéstame una pregunta. De 1.000 millones bajasteis a 840. No me digas a mí cuánto bajasteis, que lo sé perfectamente. Tengo cientos de compañeros a los que despedisteis. Tengo cientos de personas a los que les quitasteis sueldo. Tengo cientos de personas a los que les dejasteis sin cita, sin consulta. Multiplicasteis la lista de espera por un 350%. Es que si hablan los dos a la vez, van a seguir así. Vamos a ver una realidad que la viví directamente, Carlos. Yo no vengo aquí a contestarte tus preguntas, vengo a exponer mis argumentos. Yo entiendo que esta legislatura para vosotros ha sido horrorosa. ¿Por qué? Pues porque acabáis divididos como partido. Es decir, ¿qué habéis recogido durante estos 4 años? En los años de la crisis financiera, los gobiernos de izquierdas hicieron brevemente, señor Pérez Nivas, los gobiernos de izquierda hicieron en España y en todo el mundo lo mismo que los de derecha, recortar. Recortó el Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Vasca, o Patxi López, que fue 2 años también lehendakari, recortó como todos. El mayor recorte de la historia de España lo hizo Zapatero, que no es sino un socialista, de la historia de España. Esos son hechos, no son opiniones. Cuando se habla de salud, había en aquel momento para toda Navarra 2.300 millones y el Departamento de Salud se hizo un esfuerzo porque fuera el que menos recortes tenía, porque había caída de ingresos brutal. Ahora tenemos 5.400 millones y no tenemos los servicios sociales que nos merecemos. En Navarra Arena, suspendisteis el 50 de los arcos, suspendisteis todo para que en salud, en vez de 180 millones fuesen... Hombre, estamos terminando. Yo entiendo que vendes tu relato, pero los datos matan relato, no es normalmente lo que dices tú. Los datos rompen. Estamos terminando. Tenemos 3 minutos, señor Will. Comenzamos con usted, brevemente, por favor. Si quiere hacer alguna acotación. Tengo que hacer alguna acotación. Pero brevemente, por favor, se lo pido. Simplemente se lo pido, por favor. Que el señor Pérez Nivas se nos va por las ramas. Nos habla de Patxi López, nos habla de. A ver, vamos a ver lo que pasó en Navarra. Yo creo que hay que hablar de lo que pasó en Navarra. Dice, solo teníamos 2.300 millones, como si eso fuera una cuestión natural. 2.300 millones y una reforma fiscal bajando impuestos encima. Hicisteis una reforma fiscal bajando impuestos cuando estábamos con una recaudación en mínimos. Y eso sí, priorizasteis. Tú lo has dicho, ¿quién sabe cuántos parados había en Navarra? ¿Cuántas empresas habían cerrado? ¿Y cuántos ingresos habían caído? No la priorizasteis, priorizasteis el Navarra Arena. La renta básica se puso estando yo en el gobierno y desde luego estaban cediendo en el gobierno de UPN. Ahí se instauró la renta básica. Que no es una invención vosotros. Estamos terminando. Señor Will. Hicisteis. ¿Aplicasteis una fórmula? La que aplicó toda que Europa. Seguís defendiendo. Lo mismo que aplica ahora. Y que casi nos lleva a la quiebra a toda la comunidad. Es que no, señor González, ¿algo que añadir a esto? Luego por empezar, por terminar ya. Creo que los recursos con los que cuenta cada gobierno los tiene que intentar dirigir a sus prioridades. Los servicios públicos para nosotros son básicos. Evidentemente para otros no. Señor Aguirre. Para nosotros la defensa de los servicios públicos básico, educación, sanidad, derechos sociales, esos son básicos y el avance también en cohesión social y territorial. Y aquí, en esta crisis sanitaria, hemos visto 2 modelos diferenciados. El de la derecha, del año 2011-2012, y cómo un gobierno de izquierdas progresista ha ido a Europa a decir que Europa tiene parte también de responsabilidad en la salida a estas crisis, y la propuesta y las reformas que vienen de la Unión Europea son completamente distintas, pensando en el ciudadano y poniendo siempre al ciudadano en el centro de sus políticas. Todo esto es que es la gente la que valora.
En aquel momento que se dice todo lo que se diga, da igual. ¿Cómo valoraba la sociedad navarra su sistema sanitario público? La mejor de España, ahora la 7ª. Y ya no cabe decir nada más. ¿Cuánto se gastaba? Que no lo sé. La gente decía que era la mejor de España en aquel momento y ahora dice que es la 7ª. Ahora dice que ahora que ya hace 8 años, que han pasado 2 legislaturas gobernando vosotros. O sea, 8 años de gobierno, 8 años de gobierno. Claro. La ciudadanía va a poder demostrar con su voto. Iba a decir así, es que, claro que lo valoran, pero es que parece que aquí no ha habido continuidad. 8 años de gobiernos que ya no son de la derecha. A la vista de lo que estoy viendo ya, porque ya estamos con el tiempo fuera, a la vista nos espera una buena campaña electoral. Usted, señor Will, va a estar fuera, pero bueno, pero estará empujando desde fuera, empujando desde fuera. Yo sé que el señor Will no estará en el próximo Parlamento, pero la política seguirá siendo una de sus pasiones. De verdad, ha sido un verdadero placer poder escucharles, poder escuchar los argumentos, acalorados por momentos, pero bueno, en cualquier caso, argumentos de una y otra parte que se defienden también en el Parlamento y en programas como este. Gracias, suerte a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más asuntos de su interés, aunque eso sí ya con un Parlamento pues que habrá quedado disuelto aquí en Navarra para encarar las próximas elecciones forales. Nada más, pasen una feliz semana.